Me llamo Toni, tengo 23 años y yo me dedico profesionalmente a ser auxiliar en una residencia de salud mental. Y hay otra gente que me conoce como Nito Rukeli, porque yo hago música rap desde los 12-13 años y hago un tipo de rap que es un rap antifascista, un rap que habla de denuncia social y utilizo la música como una herramienta de transformación social para crear conciencia e incitar a la juventud, o no tan juventud, a tomar papel en la historia y a organizarse para transformar la realidad. Bueno, yo empecé desde pequeñito escuchando, pues realmente a escuchar empecé con 7 añitos. Empecé escuchando Eminem, luego más tarde Tupac y empecé con rap americano. Luego, cuando entré al instituto, empecé a escuchar pues, los grupos de rap de aquí de España más conocidos, pues Nach, Totes, FDK, Falsa Alarma, un montón. Y más tarde empecé escuchando, bueno, seguí escuchando a grupos más cañeros, pues como Kenny Arcana, también escuchaba Mente en Guerra, y luego topé con Pablo Hasél, que fue un antes y un después en mi manera de concebir el rap como herramienta, porque era lo más explícito que había visto hasta el momento. Sobre los 12-13 años, pues entrando a la adolescencia, empecé a escribir sobre todo temas sentimentales, de lo que vivía en casa, de lo que vivía fuera, sobre todo para desahogarme. Yo empecé a escribir para desahogarme. También para rapear con los colegas, pues ahí en el parque, de las cosas que vivíamos. Casi siempre parto de cosas personales, de emociones, pero siempre tienen una explicación. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mis padres discutían mucho por el dinero, etcétera, etcétera. Entonces yo me fijo, y cuando uno entiende por qué discutían sobre dinero, por qué se pasaban el día discutiendo sobre dinero, empiezas a ver que las relaciones incluso en familia acaban siendo monetarias, acaban siendo no humanas. Así con casi todo. Yo escribía mucho, grababa poco, o sea, la gente empieza a saber de mí en 2015, porque fue cuando empecé a sacar maquetas y tal. Tampoco las enseñaba, la mayoría me las quedaba yo para desahogarme, pues como un diario. Por eso, porque tampoco creía que mis desahogos fueran a interesarle mucho a nadie. Entonces, la mayoría de cosas me las quedaba. Mi primera actuación en directo fue en un pueblo al lado del pueblo de donde yo soy, por allí por Alicante, en la zona de la Vega Baja, y eran en unas fiestas del pueblo, que en esas fiestas había como unas batallas de gallos y había por ahí un chico que tenía una barraca, una peña ahí, y dijo, tal, bueno, si sois raperos, pasaros por aquí, podéis cantar. Y bueno, canté poco lo que tenía ahí, eso serían 2010 o 2011, y canté pues los temas que tenía yo de aquellas, canté pocos temas, y la verdad que no gustó a mucha gente porque era un pueblo muy de canis, se movía mucho pachangueo y tal, pero bueno, estuvo bien. Pues yo conocí allí chavales del pueblo que escuchaban un poco también todo el rap que petaba de aquellas, y fueron ellos los que me pusieron a otros raperos que hablaban de que tocaban más los temas sociales, porque a ver, en el rap que siempre ha petado aquí en España se puede tocar un poco el tema social, el tema político, pero no hay ninguno que pete, que toque de lleno esos temas. Entonces, mis colegas de allí del pueblo me pasaron música
Y desde ahí pues empecé a enterarme de cosas mediante la música que yo no me había enterado en ningún otro sitio, ni en la escuela, ni en la tele, ni en otras músicas, ni en otros artistas, ni en ningún sitio. Y pues empecé a informarme en internet pues de la falsa transición, de la Audiencia Nacional, como heredera del Tribunal de Orden Público. Empecé a hablar de otras cosas más serias que, ¿cómo decirlo?, que nos influyen a todos, que no son experiencias mías personales o de desamor o de... Era como estar muy en la superficie e irme más a hablar de lo que nos influye a todos y la raíz de las cosas. La escena en el rap aquí es muy individualista. De hecho, estos problemas que estamos teniendo de censura y de represión contra raperos aquí en el Estado español, desde 2011 hasta ahora ha sido un no parar y no hemos visto muchos raperos que se solidarizasen. Algo sí que han dicho algunos, pues como el Tote dijo algo, el Rapsus también, pero muy poca peña. La mayoría está mirando a su culo y como no les toca a ellos ni a nadie que se mueva en su círculo, porque es que están en otra onda. El Estado español es más o menos una copia barata de Yanquilandia. En otros países sí que se toca más el tema social, sí, en Francia, pero en Francia también he visto muchos raperos que tocan mucho el tema Illuminati y tal, cosa que aquí no, pero sí, es verdad que en Francia se toca más el tema social, pero también es porque la sociedad tiene más conciencia de que la política les afecta. Aquí estamos muy aborregados. A mí, cuando yo era pequeño, mi abuelo me dice, aquí lo que ha pasado es que se cargaron a todos los valientes y a todos los inteligentes, y nos hemos quedado aquí todos los cobardes y todos los tontos. No fue hasta 2015 cuando decidí hacer mi primera maqueta, porque también escribía muy poco, no grababa casi nada, entonces fue como, bueno, esto ya o lo dejo o me pongo más en serio. Me hice la maqueta, la hice un poco rápido, la hice en unos meses y la saqué. Y claro, como yo no sacaba casi nada o casi nada en los años anteriores, no me conocía a nadie, me conocían mis colegas de allí de mi pueblo. Yo cuando la saco ya estaba viviendo en Galicia, en Santiago. Y la saqué y claro, también a raíz de tener algunas colaboraciones con peña que ya estaba en el rap político, en el rap antifascista, pues claro, me empiezan a conocer muy de golpe. O sea, tampoco mucho, pero bueno, de pasar de prácticamente estar empezando, porque yo escribía en la sombra, a sacar una maqueta y que te empiecen a llamar de sitios y tal, y empezar a recibir una respuesta de que pues, a la gente le está gustando, de que a la gente le está sirviendo sobre todo. Me empezaron a llegar mensajes de que le estaba haciendo pensar, de que le servía lo que yo estaba haciendo. Entonces, pues bien, me motivé bastante. Y con todo lo que en unos años anteriores había yo evolucionado como persona y tal, empecé a hablar, pues eso, de presos políticos, de cosas que me quemaban, de injusticias que hay, que la represión ha seguido, la existencia de presos políticos desde siempre, desde que ganaron la guerra los fascistas, pues fue lo que más me llevó a ponerme en serio, porque era como que no existían. Yo antes de escuchar según qué música e informarme en según qué sitios, era como que todo eso no existía. Entonces empecé a enterarme de que sí, de que había gente que se pasaba 11, 15, 20 años en la cárcel por sus ideas. Yo aún estaba estudiando allí, en el instituto, y sí, ¿no? Yo comentaba con algunos compañeros inquietudes que yo tenía y no entendían. Tú estás loco, que tú preocúpate de que tienes que estudiar y trabajar y de salir de fiesta, ¿no? La gente estaba en otra onda.
La gente está en otra onda y yo comentaba inquietudes y la verdad que yo podía comentarlo con un grupo reducido de personas. Aquellas personas que me habían pasado música más reivindicativa, con esas personas podía hablar de cosas que a mí me llamaban muchísimo la atención, pero con la mayoría no. Allí en aquella época me sentía mucho un bicho raro. Me decían, tú estás amargado pensando en que derechos, que no sé qué. En derechos, en luchar, ¿qué dices? ¿Luchar qué? De aquella no se enteraban, bueno, y muchos aún seguirán sin enterarse de que no vamos a tener pensiones los jóvenes de hoy y muchas otras cosas, de que si lo poco que hemos tenido en libertades ha sido con lucha, no les cabía en la cabeza. Seguí escribiendo y empecé a preparar la segunda maqueta. Entonces, yo salía de clase un día, cogí el bus. Además era uno de estos días que no sabían muy bien a qué hora ibas a salir de clase, porque bueno, faltó una profesora y me fui un par de horas antes y tal. Bueno, el caso, que es lo curioso, yo me bajo del bus y me paran dos hombres, dos policías vestidos de paisano. Y claro, cuando me veo que es la policía yo me quedo muy extrañado, entre comillas, porque, claro, no es que yo tuviera un horario, o sea, tenía un horario fijo, pero ese día había salido unas horas antes y estaban allí, justo cuando me bajé. Y eso que aún quedaba un par de calles de mi casa. Los dos hombres, los dos policías de paisano me paran, me dicen que son policías nacionales, me enseñan la placa y me dicen que tienen una citación de la Audiencia... No me dijeron de la Audiencia Nacional, de Madrid. Me enseñan el papel y también me dicen que tienen orden de quitarme todo aparato electrónico que yo tuviese encima en ese momento. Solo tenía un USB, me parece. Ah, y los móviles. Tenía un móvil para escuchar música, que lo tenía medio roto, y el otro para llamar. Me quitaron 2 móviles y el USB. Yo les pregunté que por qué me estaban citando. Porque estaba así leyendo un poco por arriba y no me ponía nada. Simplemente me decía en el papel que tenía que ir a declarar al juzgado de instrucción número 3 en Madrid. Y yo les pregunté por qué me estaban citando desde Madrid. Y me dijeron, tú sabrás, algo habrás hecho, pero si es de Madrid tiene que ser algo grave. No me quisieron decir el por qué, porque vaya casualidad de que supieran a qué hora bajo del bus, incluso cuando yo ni siquiera sabía cuándo iba a llegar a casa, pero ellos estaban allí. O sea, me estaban investigando y no sabían por qué me citaban. No me lo quisieron decir. Cuando me quitaron los aparatos electrónicos, ni siquiera me dieron ni una hoja, un parte para rellenar de que se habían llevado X cosas ni nada. Entonces, básicamente eso, me pararon por la calle, me dieron la citación y se fueron. Entonces yo llegué a casa y empecé puse en las redes sociales pues, lo que me acababa de pasar, que me habían citado y que tenía que ir a declarar a la Audiencia Nacional. Y a los pocos minutos, pues empiezo viendo las redes sociales a otro artista, también la habían citado, y sucesivamente hasta que en ese momento éramos 12 del mismo colectivo musical. Nos citan a los 12 para el mismo día, a la misma hora. Tampoco me pilló de sorpresa, porque yo sabía que cantando esas cosas era probable que me estuvieran ya investigando. Estás hablando de cosas que molestan al Estado y que, si estás hablando de esas cosas, van a ir a por ti tarde o temprano. No tiene tanto que ver con cómo lo digas, es lo que digas. Yo estaba rapeando sobre presos políticos, estaba rapeando sobre el PCR, estaba rapeando sobre cosas que no decían otros raperos, solo unos pocos, y eso les molesta. Hablamos el colectivo entero de que hacer, bueno, llamamos a un abogado que tiene experiencia en estos casos sobre represión y, bueno, y libertad de expresión, y le llamamos y bueno, cuando fuimos a Madrid con él, decidimos no declarar, porque es que ni siquiera en la citación nos ponía ni que nos imputaban, ni por qué frases, ni por qué canciones, ni por qué nada. Entonces ese día no declaramos, el día que fuimos a la citación. Recuerdo que cuando fuimos a no declarar, habían bastantes solidarios
Habían como unas 40 personas en frente de la Audiencia Nacional dándonos apoyo. Y recuerdo que la policía los echó de ahí, amenazándoles de que si no se iban de ahí, que eso era una concentración ilegal y de que iban a caerles multas de 600 euros. Entonces echaron a la gente de ahí, a los solidarios que había allí, los echaron. Cuando llegamos a la Audiencia Nacional era raro porque estábamos yendo como en un subterráneo, iban llamándonos uno por uno y te preguntaban si tú eras tal persona, tal cosa, si te apodabas Nito. Y bueno, nos dieron los cacharros electrónicos que nos robaron. Supongo que sí que miraban con cierto desprecio los que estaban ahí delante preguntándote. Nuestro abogado nos dijo que realmente podía pasar cualquier cosa. Que lo que les viniera a ellos en gana y lo que a ellos estratégicamente pues, vieran en ese momento oportuno hacer. Que podían absolver a unos cuantos, condenar a otros, que bajaran la pena, que no la bajaran, que quitaran delitos, que no quitaran delitos, que podía pasar cualquier cosa. La defensa que hizo, sobre todo, más allá de la libertad de expresión, habló de la libertad de creación artística. Que es que tú no puedes encarcelar a alguien por hacer ni un cuadro, ni música, ni una película, ni nada artístico. Que la ley no lo recoge. Nos llegaron a cada uno la petición fiscal al buzón de casa. Desde que nos llega la citación hasta que nos llega la petición fiscal, creo que pasaron, no sé, un mes, 2 meses. Y ahí sí que aparecían todas las letras y las frases por las que nos imputaban a cada uno. Y al principio, antes de que la acusación, ¿cómo se dice? Pasara, creo que a instrucción, se dice. Nos pedían, no sé cuántos años eran sumados, una barbaridad de años, porque nos acusaban de organización ilícita. Esto es un colectivo musical que cuelga, que lo único que tiene en común es que sube canciones en un mismo canal de YouTube. Pues nos acusaban de organización ilícita, de enaltecimiento del terrorismo, de incitación al odio y de incitar al odio contra las fuerzas del Estado y contra las instituciones políticas. Es un delito que está muy de moda, que es el de incitación al odio, y que esa ley, o sea, ya metiéndonos en el Código Penal, el abogado en nuestro juicio hizo también mención a eso, que dijo que es que en el Código Penal la incitación al odio está enfocado a colectivos desfavorecidos. Y qué casualidad, o sea, son colectivos desfavorecidos y lo pone expresamente, como son las mujeres, los homosexuales, la gente de otra raza, gente que con la que existe un problema social. Pero en la práctica, los que han escrito esas leyes las hacen, o sea, las aplican para protegerse a ellos mismos, que ya de por sí están protegidos. O sea, un policía es alguien desfavorecido, es alguien al que haya que proteger, o el presidente, o el rey, al que haya que proteger con la ley para que no le inciten, o sea, para que no inciten al odio contra esa persona. O sea, se hace justo al revés. La ley que está pensada para proteger a los desfavorecidos se aplica para proteger a los ya de por sí protegidos, que son los poderosos. Pero finalmente cuando pasa a instrucción, misteriosamente se van todas las acusaciones menos la de enaltecimiento del terrorismo. Y por enaltecimiento del terrorismo nos pedían 2 años y 1 día. Por lo cual, aunque no tuviéramos antecedentes, si no tienes antecedentes y te ponen 2 años, no entras a la cárcel, pero si te ponen 2 años y 1 día, da igual que tengas o no antecedentes, entras a la cárcel. Que ha sido a lo que finalmente nos han condenado. Porque mucha gente se piensa que a nosotros nos condenan, bueno, nos han juzgado y tal, por cómo decimos las cosas, por decir, un tiro a no sé quién, o un tiro a no sé cuánto. Cuando vi la petición fiscal, aparecían frases de mis canciones, aparecían párrafos de mis canciones, y casualmente las frases, o sea, venían los cachos,
Y luego las frases subrayadas de los que ellos consideraban muy grave o delito y demás. Pues habían frases de tiros y demás que no aparecían, pero luego sí que aparecían subrayadas todas en las que hablábamos de personas. O sea, de las que hablábamos de presos políticos. De Manuel Pérez Martínez, de Isabel Aparicio, de Arantxa Díaz, etcétera, etcétera. O sea, que no es porque digas un tiro a no sé quién o no sé cuánto. Estamos hablando de que personas están presas por tal. O sea, por tú denunciar que objetivamente o que tú piensas que esas personas están presas por sus ideas. Y tú por decir eso, esas frases son las que estaban subrayadas y eran las que constituían un delito. Luego frases como "sueno como una bomba en la Audiencia Nacional", esas o no estaban o estaban ahí pero no estaban subrayadas. Las que ellos consideraban muy graves eran en las que hablábamos de ciertas personas, de que están presas por sus ideas. El tema de Isabel Aparicio, me preguntaron en el juicio no sé cuántas veces, nos preguntaron un montón de veces que por qué decíamos que esa presa estaba exterminada. Decíamos que Isabel Aparicio, que era una presa del PCR, que había sido exterminada en prisión. Y nos preguntaban que por qué una presa que que llevaba como 7 años enferma de un montón de enfermedades y que no la habían atendido nunca dentro de la cárcel. Claro, al final murió, pero no es que muriera, es que la exterminaron. Por decir eso, que es una cosa objetiva, que la mujer murió dentro de la cárcel porque no la atendieron nunca durante muchos años y murió. Por decir eso sí que está subrayado. No están juzgando unos hechos, están juzgando unas ideas. Porque hay raperos que también hablan de tiros y de no sé qué a la policía, a políticos, y no van a por ellos porque no tienen unas ideas que pongan en peligro al sistema. No llaman a la organización. Tienen rabia espontánea, como lo quieras llamar, pero no llaman a la organización, que es lo que realmente al sistema le preocupa. Y es a lo que otros sí que estamos llamando. La represión no funciona yendo a por todo el mundo. Van a por unos cuantos y al resto meterle miedo y que se autocensure. Claro, pero luego salen los medios que a nosotros no, porque ha deseado un tiro no sé quién, porque terrorista. Nosotros hemos dicho unas cosas, sí, que luego tenemos nuestra ideología, tenemos nuestras... Pero ahí ya pasamos a otra cosa. Entonces no es un juicio por unos hechos, es un juicio político, porque también nos preguntaron un montón sobre nuestras ideas, no sobre unos hechos. Cogían frases, nos decían, ¿y con qué intención tú no sé qué? Entonces tú te quedabas pensando, espera, ¿me estás juzgando por la frase o por la intención de la frase o por mis ideas? Entonces la audiencia nos ha condenado a eso. Ahora tenemos que ver qué es lo que dice el Tribunal Supremo. Si nos baja la condena, si nos la sube, también nos la puede subir, nos puede absolver. Pero bueno, conociendo el Tribunal Supremo, lo más probable es que no... O sea, veo antes más probable que nos suban la condena que nos la baje o que nos absuelva. Entonces las previsiones son un poco, pues más o menos igual que la Audiencia Nacional. O sea, seguramente entremos 2 años y un día. En la prensa salió, o sea, y en los medios salió 1 día, 2 días. No se le ha dado ningún tipo de importancia. No, seguramente cuando entremos algo de importancia se le dará, porque desde luego es llamativo el caso. Pero no, de momento no hemos sentido ningún tipo de repercusión. La mayoría de la gente ni lo sabe. Bueno, conoce los casos de Pablo y Valtonyc porque están a punto de entrar. Pero no, los medios no les interesa decir este tipo de cosas, denunciar este tipo de cosas. Aunque el Tribunal Supremo, que lo dudo muchísimo, pero aunque tirara la causa para atrás, que no creo que pase porque no hay una respuesta contundente a los otros casos de represión que se han venido viviendo, se pueden permitir encarcelarnos a nosotros también. Entonces no creo que me espere otra cosa a mí que la cárcel. Y además, un añadido es que si no te arrepientes y si sigues cantando algunas cosas que molestan, vas a seguir en el punto de mira. Tarde o temprano van a decir, oye, te ha tocado, tu turno, pasa para adentro. No sé no creo que, no puedo ni decir lo que se me pasa por la cabeza, pero claro, sientes mucha impotencia. Te acaban de condenar a entrar a la cárcel. Y claro, ves poco apoyo. Que luego yo siempre me intento quedar con la gente que sí que nos apoya. Pero es cierto que, joder, es un
caso muy heavy, que vamos a entrar 12 raperos de golpe a la cárcel y no pasa nada. Es más, mucha gente, pues eso, porque está engañada, incluso se alegra, mucha gente se alegra de que nos condenen a la cárcel. Y si no se alegra, es la gente, la típica que te dice, es que ya sabías lo que había, ¿para qué lo haces? ¿Para qué cantas? Te echan siempre la culpa de la represión. Pero vamos, incluso la familia, ¿eh? Cuando pasa porque es que realmente es un poco surrealista que te metan en la cárcel por cantar. Pasa, o sea, pasa, pero que realmente es surrealista. Y más para la peña que no está concienciada o que no está al tanto. Para la familia sí que es jodido, porque como que te lo intentan evitar. O sea, intentan evitar el tema. Recuerdo el otro día que estábamos ahí viendo en la sexta noche que salía Valtonyc y yo lo quería ver y la familia ni lo vio ni nada. O sea, y es algo que me afecta directamente a mí, porque según lo que pasó con Valtonyc, si hay una repercusión muy mediática y una respuesta de la gente contundente, pues según lo que le pase a él me puede pasar a mí. Es como que la familia te lo intenta, al principio se te ponen incluso en contra. O sea, te dicen que ellos no te van a ayudar y que tú sabrás, como si tú hubieras hecho algo malo. Porque mucha gente habla, no, es que esto no es tan grave porque es más grave la corrupción de Urdangarín, no sé qué. Es que no es que sea igual de grave, es que no es grave, es que no he hecho nada malo. Y mucha gente te intenta ver como que tú has hecho algo malo. Que vale, que no es muy malo, pero es algo... No, no es algo malo, yo no he hecho nada malo. Yo he dicho lo que pienso. Si por bueno, es que ni siquiera lo he dicho, lo he cantado. Si por cantar lo que pienso tengo que ir preso, pues apaga y vámonos. Yo soy un futuro padre de familia que va a entrar. Hay una madre soltera, ¿qué va a pasar con el niño? Va a entrar. O sea, que hay una historia detrás de cada uno y que es muy jodido y muy difícil para cada uno. Cada uno tiene su historia y entrar en la cárcel es una putada. Luego, ¿cómo vas a encontrar trabajo? Viendo casos anteriores, pues como el de Pablo, el de Valtonyc, ya sabía que muchos grupos no iban a solidarizarse tampoco. Entonces tampoco fue una decepción. O sea, yo ya sabía lo que había. En cuanto a grupos sobre todo de rap y tal, no me esperaba nada. No me esperaba nada de nada. Algunos sí que ha dicho algo, bueno, se agradece, pero casi nadie. Y de colectivos y demás, bueno, siempre hay, sí, pues colectivos, centros sociales que te invitan a ir a tocar, que te dan voz. Vosotros me estáis haciendo una entrevista para darme voz también. Pues esas cosas no llegan como uno desearía que llegara, pero bueno, la situación en la que es hay que ser realistas. ¿Cómo definiría el estado en el que vivo? Para una persona de fuera que lo tenga que entender, hay que mirar la historia. En otros sitios como Alemania, los nazis, los fascistas fueron derrotados. Y ahí sí que hubo una depuración del régimen. Aquí no. Aquí ganaron la guerra, nunca pasó nada. Aquí parece que de la noche a la mañana se murió Franco y los que estaban ahí en los cargos dijeron, ¡hala, pues vamos a volvernos democráticos! Aquí no hubo una depuración porque es que no pasó nada. Lo único es que se murió el dictador, o sea, se murió Franco. ¿Y los cargos que estaban ahí qué? El Tribunal de Orden Público. No cambiaron los jueces, no cambiaron los fiscales. El PP fue un partido creado por el propio franquismo. O sea, aquí no había ninguna depuración. Entonces, para alguien de fuera le tienes que explicar que es que aquí realmente nunca han perdido los fascistas, nunca se les ha echado. Entonces, no ha habido ninguna depuración. No se han vuelto demócratas los propios fascistas. No, aquí no ha habido ningún cambio. Pero para evitarse una posible revolución sí que han tenido que camuflarse muy bien. Aquí todo está decidido por una oligarquía y aquí no hay separación de poderes. No es un sitio donde hayan libertades, porque es que no hay libertad ni de reunión, ni de manifestación, ni en la práctica ni de huelga, etcétera, etcétera. Nos ha tocado nacer aquí, vivir aquí, criarnos aquí, darnos cuenta de lo que hay aquí, pues tenemos que hacer algo por cambiar lo que hay aquí. Entonces,
por mucho que joda, muchas veces no dudo que me vaya. De momento no vaya. En las elecciones, por ejemplo, generales, no vale la pena votar, porque todos los partidos que hay sí matizan un poco algunas cosas, cambian algunas cosas, pero básicamente están de acuerdo con el capitalismo, quieren lo que hay bajo el capitalismo y básicamente apoyan lo mismo, quizá con algún matiz distinto, pero no quiero ni una mierda ni otra. Mucha gente dice eso de que no, es que si no votas a nada es que estás de acuerdo con todo, no, precisamente lo contrario, no estoy de acuerdo con nada. Lo que estamos viendo ahora, la escalada represiva que estamos viendo ahora, es porque nadie se cree que estamos saliendo de la crisis o que vamos a salir de la crisis. Lo que hay es lo que vemos, esto es el sistema. Entonces, ellos saben que la gente se va a quemar, que ya no se traga más historia, que es que ya todas las mentiras ya están dichas. Entonces, desde arriba saben que la gente se va a quemar y que va a acabar saliendo a la calle de mala hostia, no a bailar. Tienen que reprimir, tienen que meterte el miedo. Ya no es no salgas porque te lo vamos a solucionar votando, si votas. Ya es no salgas porque esto tiene unas consecuencias. Te vamos a meter en la cárcel, te vamos a multar, vamos a ir a por tu familia, etcétera, etcétera. Es un poco irónico que llegue más apoyo de fuera a veces, ¿no? de medios de fuera que aquí. A mí y a otros nos han entrevistado, por ejemplo, desde Amnistía Internacional, porque preparan un informe de denuncia contra el Estado español por violar en exceso la libertad de expresión, de que utilizan en exceso aquí en España el delito de enaltecimiento del terrorismo, de incitación al odio. Entonces, desde fuera, por ejemplo, Amnistía Internacional está preparando un informe donde quiere denunciar al Estado español por eso. Me han entrevistado a mí, han entrevistado a otros artistas y, claro, cuando me vienen desde fuera, desde Londres a entrevistarme, no se lo creen. No les cabe en la cabeza que aquí pase todo lo que pasa. ¿No? El futuro está jodido. Es que básicamente tampoco... Hay veces que me cuesta explicar lo obvio. O sea, ya nos están diciendo en los mismos medios que nos olvidemos de las pensiones, los jóvenes de ahora, que ahorremos un eurillo al día. Que no queda nada, que es que realmente no hay futuro. O sea, habrá futuro cuando peleemos por él. La gente lo que pasa es que está engañada, pero tampoco es gilipollas. Entonces llegará un momento en el que digan, no, ya no me vendéis más cuentos. Y verán que la única, porque es que es eso, van cerrando todas las vías hasta que lo único que queda es luchar de verdad en la calle y organizarse. Entonces, al final es lo único que queda.